Feliz mañana a todos los oyentes que se conectan a esta hora a través de las 52 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Aquí comienza el programa institucional de la Cámara de Representantes, frecuencia legislativa que le trae a ustedes toda la información y todos los hechos que ocurren en el legislativo. Soy Diego Fernando Monroy, jefe de la Oficina de Información y Prensa, y como siempre en cabina me acompaña Carlos Alberto González. Carlos Alberto, buenos días. Hola Diego, oyentes, muy buenos días. Como siempre aquí al frente del cañón, todos los fines de semana muy puntual, desde las 6:30 de la mañana, 7:30, para que ustedes conozcan todo lo que ha sucedido en esta semana en la Cámara Baja. Se acaba ya vamos a mitad de este séptimo mes del año y esto va muy rápido. Diego, Alejo, muy buenos días. Buenos días, Carlos Alberto, Diego, oyentes, gracias por su fidelidad. Y sí, avanza muy rápido, ya entramos volando a un nuevo periodo legislativo. Se acabó el Mundial. Seguimos, bueno, además se acaba el Mundial, pero siguen otras cosas. Se acaba mañana, ¿no? Sí, hoy hay tercero y cuarto lugar. Tercero y cuarto. Sí. Y yo creo que Croacia se tiró más de una polla, ¿no? Yo se los dije hace 8 días que el campeón va a ser Francia. Sí, Francia, sí señor, vamos con toda. Bueno, pues, como siempre, todos los fines de semana arrancamos con nuestros titulares de este sábado 14 de julio. Asesinato de líderes sociales se agrava en el país. Amnistía Internacional llama la atención del gobierno y pide adoptar medidas para frenar la serie de crímenes. El gobierno, por su parte, enlazó a la Defensoría del Pueblo, Fiscalía y Fuerzas Militares para trabajar en bloque. En la actualidad, la Unidad Nacional de Protección brinda seguridad a más de 4.500 líderes sociales. Desde las organizaciones civiles se clama por la vida de los activistas de derechos humanos. Con un velatón, Colombia y el mundo pidieron cesar estos crímenes. El tan esperado estatuto de la oposición ya es un hecho. Tras la sanción del proyecto, el nuevo Congreso, a partir del 20 de julio, estrenará esta reglamentación. En Frecuencia Legislativa les explicamos en qué consiste este estatuto que brinda garantías a los partidos que se declaren en oposición. El saliente presidente de la República, Juan Manuel Santos, sancionó la ley de sometimiento de las bandas criminales. El propio mandatario anunció que ya se avanza en conversaciones para la entrega de voceros del Clan del Golfo. Las directivas de la Cámara de Representantes declararon la silla vacía para la curul de la representante Aida Merlano. El representante del Centro Democrático, Eduardo Rodríguez, anunció la reapertura de investigación al presidente Santos por el caso Odebrecht. Advirtió el congresista que hay pruebas suficientes para reabrirle el caso al mandatario, que ya está de salida. Representantes condenaron que el gobierno haya objetado el proyecto que endurece las penas para el delito de abigeato. A menos de una semana de la posesión del nuevo Congreso, en Frecuencia Legislativa seguimos con los balances que deja esta legislatura. Aquí arranca esta emisión de sábado. Aquí comienza Frecuencia Legislativa con Diego Fernando Monroy, Carlos Alberto González y Alejandro Márquez. Mesa Directiva Cámara de Representantes. Presidente Rodrigo Lara Restrepo. Primer vicepresidente Lina Barrera Rueda. Segundo vicepresidente Germán Carlos Ama López. Secretario general Jorge Mantilla Serrano. Directora administrativa María Carolina Carrillo. Frecuencia Legislativa, el noticiero radial de la Cámara de Representantes. Sábados y domingos de 6:30 a 7:30 de la mañana. Carlos Alberto, y arrancamos en esta mañana con un tema triste, ¿no? Sí, señor. O sea, acabamos difícil. 50 años de conflicto, de guerra, de asesinatos, y las cosas no cambian. Pues sí, pensábamos que iban a cambiar tras la firma del acuerdo de paz, pero los asesinatos, los ataques, las agresiones a los líderes cívicos, a los líderes sociales, pues va en aumento en el país. Sí, señor, esto se parece a lo que pasaba hace unos años, Alejandro, con la Unión Patriótica, ¿no? Que dejó de ser un grupo guerrillero y se convirtieron en un grupo político y comenzaron a asesinar a todos los candidatos, Jaime Pardo Leal, José Antequera, y bueno, sí, señor. Muchos, ¿no? Un exterminio, sí, señor. Exterminio de la UP. Incluso Aida Bella, en esa época, que era integrante de la UP, se fue del país. Imelda Daza también se fue del país. Incluso están pensando otra vez, porque pues con este tema del asesinato de líderes sociales y políticos, están pensando en pedir otra vez asilo político en otra parte del mundo. Sí, señor, pues reiteramos
vemos una situación muy grave, muy difícil, y el gobierno pues ya ha adoptado algunas medidas ante estas amenazas y los asesinatos, más de 170, dicen algunas entidades civiles sobre estos hechos. Pues mire, en el país se ha venido recrudeciendo esta crítica situación y es la noticia que ocupa el panorama nacional. Según estadísticas de organizaciones civiles, a la fecha han sido asesinados por lo menos 270 líderes sociales en los últimos 2 años. Sí, señor, la mayoría de estos asesinatos han ocurrido en zonas que fueron abandonadas por las FARC tras la firma del acuerdo de paz, sobre todo en departamentos como Antioquia, Arauca, Norte de Santander, Valle y Cauca. Es que después de la firma del acuerdo, lo que veníamos aquí comentando, de haberse refrendado en noviembre de 2016, los ataques y agresiones a los líderes sociales y defensores de derechos humanos, pues tristemente han venido en aumento. Para las autoridades de estas zonas dejadas por las FARC, que han sido ocupadas por guerrilleros del ELN, miembros de bandas criminales y disidencias que pelean por quedarse con estos territorios, propició pues todo este tema del narcotráfico, ¿no? Pero vemos que nuestro periodista Carlos Arturo García haga una radiografía de esta trágica noticia en el país. Simplemente estamos advirtiendo que le vamos a dar un comunicado, que lo escuche con mucha atención y lo maneje con absoluta reserva, ¿me entendió? Bueno, no me grite que no soy su sirvienta. Hágame un favor, coja sus cositas y se me va de la región, que yo aquí no vengo a que usted me diga cómo tengo que hacer las cosas. ¿Yo qué mal he hecho? ¿El hecho de trabajar es malo? ¿El hecho de haber elevado un centro educativo de institución es malo? Yo no le veo cuál es el problema. Señora, a mí no me hable así, si no quiere morirse. En audio quedó registrada la llamada que recibió la profesora Deyanira Ballestas, quien trabaja en la institución educativa técnica agropecuaria y comercial en el municipio de San Pablo, en el sur de Bolívar, en el que es amenazada de muerte por quien se autodenomina Carlos Mario, presunto jefe paramilitar que opera en la región. Yair Bermúdez, coordinador de la Mesa Nacional por el Diálogo, estima que la violencia contra activistas de derechos humanos es generalizada desde hace tiempo y no solo por la coyuntura política en la implementación de los acuerdos logrados con las FARC. Hay unos agravantes en muchos de los casos en donde las principales reacciones de las autoridades locales son tratar de desestimar estos hechos que están pasando, argumentando que la persona asesinada tenía otro tipo de problema, desconociendo totalmente que ejercía, digamos, un papel frente a la defensa de determinado derecho. Las mismas comunidades que hacen su trabajo rural y urbano le han pedido al director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Mora, acelerar el estudio de los casos particulares donde las amenazas arrecian contra campesinos y líderes sociales, docentes y activistas. El director de la unidad asegura que en su mayoría los casos de asesinato no han sido selectivos contra líderes protegidos. Hay que tener en cuenta una situación. La gran mayoría de las personas que han sido asesinadas en los últimos 2 años o 3 años, más específicamente si nos vamos, porque esto no es algo que está sucediendo ahorita, esto es una problemática que viene desde hace ya varios años. La gran mayoría no habían pedido protección, ni siquiera estaban visibilizados como líderes. Si nosotros vamos a ver en este momento, nosotros tenemos más de 3.500, 3.600 personas con alguna medida de protección, líderes sociales. Casi que los principales líderes de las principales plataformas de derechos humanos tienen un esquema de protección por parte del Estado y de la Unidad Nacional de Protección. Para Francis Roballo, del colectivo Mujeres en Paz, el Estado ha propiciado con su política de polarización el recrudecimiento de la violencia contra comunidades rurales, donde el Estado aún no llega con su aparato democrático. Para Francis, en esos territorios, quien piensa distinto debe ser eliminado. Ha habido un Estado que ha implementado una seguridad nacional a partir del enemigo interno. El enemigo interno defendiendo de alguna manera esta política en donde quien se opone al Estado o quien piensa diferente al Estado tiene que ser asesinado. Si esa política de seguridad nacional no se reevalúa, entrando en proceso de paz, entrando en una transición, vamos a volver a reactivar la violencia en el país y es lo que no queremos, es un riesgo muy alto. Alirio Uribe, representante a la Cámara, y asegura que los asesinatos contra líderes sociales y campesinos han venido incrementándose
de manera sistemática, pese a las denuncias de las comunidades afectadas. Según Uribe, el gobierno desestima el modus operandi de los sicarios que han acabado con más de 200 vidas en distintos puntos de Colombia. Es decir, en un periodo de 17 meses se tienen documentados 185 homicidios de líderes y lideresas que han sido ultimados por sicarios en un 90% de los casos, ingresando, saliendo de su casa en diferentes zonas del país. Se tratan de líderes básicamente campesinos en un 87%. José Luis Becerra, líder activista del departamento de Santander, afirma en Frecuencia Legislativa que el Estado colombiano es un actor más que genera violencia. Aquí se enorgullece de decir que tenemos la democracia más vieja de América Latina, pero lo que hoy tenemos en contexto es que en territorio no hay presencia de Estado, o cuando llega el Estado es otro actor que victimiza y genera víctimas. El representante Víctor Correa enfatizó que las muertes que se vienen presentando en distintas regiones del país obedecen al copamiento de territorios por parte de bandas criminales, grupos ilegales y la economía del narcotráfico, que es el combustible de la guerra por el territorio. Buena parte de estas muertes responden a la dinámica de copamiento territorial que están teniendo estos grupos paramilitares en muchos territorios donde antes el control territorial lo tenían las FARC, porque además de eso es claro que están también en territorios donde tienen una fuerte presencia relacionada con economías ilegales estos grupos paramilitares, y es claro que hay un accionar político alrededor de estos asesinatos, una intencionalidad política. Pedro Bonfante afirma por su parte que el nombre de los grupos asesinos ha mutado gracias a la permisividad del Estado, pero que estos grupos generan la misma violencia de exterminio. Los hermanos criminales son grupos que supuestamente el Estado dice que al margen de la ley, pero no hacen parte del Estado porque le han cambiado los nombres. Él es el que tiene que salvaguardar la vida de los ciudadanos. Tenemos 156 líderes y lideresas muertos. Finalmente, el representante Alirio Uribe enfatizó en que la Procuraduría ha verificado las denuncias y existen serios señalamientos contra miembros de la fuerza pública en los que se les señala de participar en hostigamientos, amenazas, desaparición forzada y muerte de líderes sociales y actores políticos en el país. Pero también tenemos información de que en la Procuraduría hay investigaciones contra 25 casos contra miembros de la fuerza pública, sean de la policía, sean del ejército. Para Frecuencia Legislativa informa Carlos García. Carlos Alberto, pero están pidiendo garantías al gobierno, ¿no? Sí, señor. Mire, Diego y oyentes, es que estos trágicos hechos que envuelven la muerte de decenas de líderes sociales ha generado un enfrentamiento entre el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y las organizaciones civiles. El ministro ha dicho que muchos de estos asesinatos, muchas de estas muertes, se deben, dice él, a líos de faldas, a vendetas de narcotraficantes y a venganzas personales, y esto pues ha sacado de casillas a estas agremiaciones. Sí, señor, los defensores y defensoras de derechos humanos que le han dado literalmente palo al jefe de esta cartera por estas afirmaciones. Lo cierto es que rechazaron estos crímenes que han sido generalizados y no solo se han condenado en el territorio nacional, sino a nivel internacional, Alejandro. Sí, efectivamente, lo que habíamos advertido anteriormente, hace unos minutos, pues se efectuó a propósito de estos crímenes un velatón, no solo nacional, sino internacional, en donde se prendió pues una velita y se congregaron miles de personas en la Plaza de Bolívar en Bogotá, pero también en ciudades como de Estados Unidos, en Miami, Nueva York, también en ciudades de España, en Alemania y en Francia, entre otros lugares del planeta. ¿Pero qué medidas de seguridad se han dado a estos líderes sociales? Sí, señor, pues precisamente eso es lo que están reclamando, medidas de seguridad. ¿Hasta dónde ha llegado también el compromiso del gobierno para proteger a estos activistas? Pues se lo preguntamos a Lina Otero. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia registró 441 ataques contra líderes defensores de derechos humanos el año pasado. 121 fueron asesinatos. A lo largo de este año, según un informe de Indepaz, 123 líderes sociales han sido asesinados en Colombia. El viernes pasado, Colombia y el mundo se iluminaron con la velatón para rechazar los asesinatos de líderes sociales. Clamaron en una sola voz por la vida y le pidieron al gobierno nacional garantizar
garantías de protección para los líderes. En Frecuencia Legislativa logramos contactar a un líder social quien por motivos de seguridad decidió mantener su identidad en el anonimato. Pide protección para todos los líderes y lideresas que como él han sido amenazados y amenazadas en el país, por lo cual explica de qué manera el país los puede defender de una manera efectiva. A partir de que el gobierno cambie su discurso, tanto el gobierno que sale como el gobierno que entra, cambie su discurso frente a los medios de comunicación y no muestre a los estudiantes, a los líderes estudiantiles y demás como vándalos, sino como personas que están dispuestas a dar un debate, que desean sentarse con el Ministerio de Educación para construir normatividad que beneficie a las universidades y a la educación pública superior en general a corto, a mediano y a largo plazo. Eso como primero. Lo segundo es tomar a esas personas que han sufrido amenazas, seguimientos y demás formas de persecución, mirar su nivel de riesgo y generar una protección colectiva. ¿Cómo sea una protección colectiva? Pues lo primero es localizar si hay personas pertenecientes a la fuerza pública que hacen parte de la amenaza, sacarlas de la institución, después el seguimiento claramente a estas personas de por qué pueden hacer una amenaza. De igual manera, la líder social de comunidades indígenas en La Guajira, Rosa María Britó, afirma que los están matando uno a uno. La situación de los líderes en Colombia es una situación crítica. Crítica por el momento histórico, crítica por la indiferencia de este gobierno, crítica porque nos están matando uno a uno, quieren callar nuestras voces, pero no nos van a callar. Eso es falso, no nos van a callar, porque cuando asesinan un líder, 10 levantamos el puño y levantamos nuestras voces y decimos aquí estamos. Para Frecuencia Legislativa, informó Lina Otero. Carlos Alberto, pero el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ya adoptó medidas, ¿no? Sí, señor, pues ante esta preocupante situación dada por los crímenes de los líderes sociales, el gobierno se pellizcó y se puso a la medida de los hechos. El propio presidente Juan Manuel Santos se comprometió a extremar las medidas de seguridad para garantizar el ejercicio de estos defensores de estas personas activistas de los derechos humanos. Sí, a propósito, con la Defensoría del Pueblo se creó un sistema de prevención y alertas tempranas y también se creó un puesto de mando unificado junto a la Unidad de Protección Nacional. Se está dando una seguridad a 4.510 líderes sociales en todo el país, entre otras medidas adoptadas por el Ejecutivo. ¿Qué otros planes se están adoptando? Se lo preguntamos a Lina González, periodista de Frecuencia Legislativa. Ante la oleada de asesinatos de líderes sociales que entre enero y junio suman 311, según cifras de la Defensoría del Pueblo, el presidente Juan Manuel Santos anunció estrictas medidas de seguridad para frenar estos crímenes, entre las que se encuentran ampliar el programa de medidas de seguridad colectiva en 10 municipios y priorizar los mecanismos de seguridad de líderes sociales dentro del Plan Horus, el cual tiene por objetivo llegar a veredas del territorio nacional para brindar seguridad. Diseñamos una estructura de protección para los líderes encabezada desde la misma presidencia y con la participación del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Justicia, del Ministerio del Interior, por supuesto del fiscal, del procurador, del defensor, los comandantes de nuestras fuerzas militares, el director de la policía. Fortalecimos la interlocución con las organizaciones en la Mesa Nacional de Garantías a los Defensores de los Derechos Humanos. Creamos un puesto de mando unificado. La Unidad Nacional de Protección está prestando actualmente, lo dijo el director, protección a 4.510 líderes sociales y defensores, 4.510. Instalamos el programa de protección para los integrantes del partido político de las FARC, responsable de su protección y seguridad, pero como sabemos que la protección individual no es suficiente como sistema, también creamos el programa integral de seguridad y protección para las comunidades. En los territorios se han hecho una serie de planes pilotos que el ministro del Interior explicó en 4 municipios, en San José de Uré, en Guapi, en Tumaco y en Tarra, en norte de Santander, con las comunidades y estamos comenzando a aprender de esa interlocución para poder ser más efectivos. Creamos con la Defensoría del Pueblo un sistema de prevención y alerta para la reacción rápida por parte del Estado ante los riesgos y amenazas a los derechos de la vida, de la integridad, de la libertad, de la seguridad, pero ahí también hemos dicho que necesitamos articular mejor ese sistema de alertas tempranas, que la Defensoría sea más rigurosa en su trabajo para que la reacción de la fuerza pública sea más efectiva.
Si bien es cierto que el gobierno afirma que no son sistemáticos los asesinatos a líderes sociales y defensores de los derechos humanos, Jorge Rojas, coordinador de la campaña de Gustavo Petro, se refiere a la existencia de un plan para asesinar a personas que trabajaron durante la campaña, como Ana María Cortés en Cáceres, Antioquia, y Luis Barrios en Atlántico. Se ha desatado una ola de crímenes en todo el país contra personas que lideraron, coordinaron y trabajaron en la campaña de Gustavo Petro y de la Colombia humana. A mi juicio es un plan de exterminio que está aprovechando una zona gris, que es el momento del empalme. Hay un gobierno que sale, que ya no le importa mucho lo que está pasando, y un gobierno que entra y que no tiene responsabilidad en lo que está pasando como gobierno. En ese interregno, en esa zona gris, están aprovechando para matar mucha gente. Y eso nos genera una alarma, una alerta, porque están atentando contra la vida de líderes sociales que son gente que ha trabajado muchas causas sociales, que han recibido amenazas y demás, pero que al vincularse a Colombia Humana, pues están planteando un nuevo escenario político. Ante estos hechos, el presidente Santos convocó un pacto de rechazo a la violencia contra líderes sociales que, según el ministro de Interior, Guillermo Rivera, busca la unión de los colombianos. Este es un pacto que básicamente lo que busca es que los colombianos nos unamos a través de nuestros voceros institucionales y de nuestros voceros políticos para rechazar este fenómeno de homicidios y de amenazas contra líderes sociales. Las diferencias ideológicas no pueden ser un obstáculo para que entre todos rechacemos este fenómeno y nos comprometamos a trabajar para proteger de una manera más eficaz a los líderes sociales. Finalmente, el presidente Santos se pronunció e invitó a todas las fuerzas políticas, sin importar sus posturas ideológicas, a unirse por el derecho a la vida y el respeto a la diferencia. Hablo como jefe de Estado porque esta es una misión en la que todos los poderes públicos están comprometidos y en la que todas las fuerzas políticas y sociales de la nación tienen que unirse para poder obtener los resultados, rechazando y condenando todo atentado que integre, que esté contra la vida y la integridad de los líderes sociales. Informó para Frecuencia Legislativa Lina González. Lina, gracias por la información, y precisamente a raíz de estos tristes hechos de crímenes de activistas de defensores de derechos humanos, podemos anotar como dato importante que el guerrillero Javier Gaviria Muñoz del ELN fue condenado por el homicidio de Joel Meneses, Nereo Meneses y Ariel Sotelo, líderes activistas del Cauca, en hechos ocurridos en agosto del año 2016. Carlos Alberto, esto tras confesar el triple crimen de este guerrillero cuando fue condenado el pasado martes a 12 años de prisión. Sí, señor, fue condenado este sujeto guerrillero. El ELN confesó estos crímenes, la muerte de estos dos hermanos, Nereo Meneses y Joel Meneses, y también del activista Ariel Sotelo, activistas del departamento del Cauca que fueron asesinados en plena vía en agosto del 2016. Pero en Frecuencia Legislativa quisimos salir a las calles para saber qué opinan los ciudadanos sobre este delicado tema y qué debe hacer el gobierno para brindarle seguridad que tanto claman los defensores de derechos humanos. Y para eso tenemos a nuestra compañera Carolina Tamayo. En Frecuencia Legislativa, Voz Populi, un espacio donde su opinión es importante. Grandes noticias han acaparado la atención de los colombianos durante las últimas semanas, pero el asesinato de los líderes sociales que están matando con sevicia día a día en este país tiene en alerta roja a la ciudadanía. Los líderes sociales son personas que buscan mejorar la sociedad, principalmente a sus comunidades, buscando tierras para cultivar, creación de escuelas, centros médicos, carreteras y principalmente buscan la paz. Desde que se firmó el acuerdo de paz, se han presentado 178 líderes sociales asesinados. Solo en el último mes van 24. Esto de acuerdo a lo que se han podido confirmar en los registros de cada entidad. Los muertos no han sido asesinados de manera aleatoria, ya que cada una de estas víctimas tiene que ver con el desarrollo y cuidado de la población, afectando directamente a los intereses de los grupos armados. Cuando matan a un líder social, matan la oportunidad de cambio de una comunidad. De acuerdo a esto, y siendo un tema que nos afecta directamente como país y nos duele como personas, le preguntamos a los colombianos qué debe hacer el gobierno frente al asesinato de los líderes sociales. Esto fue lo que nos dijeron. Yo
Yo creo que es importante el acompañamiento de las fuerzas militares en las zonas rojas, donde hay presencia tanto de guerrilla como de paramilitares, para que estas personas estén pues medianamente cubiertas su vida. También es importante que el gobierno no quiera ocultar la verdadera situación que se está viviendo. Yo creo que es el mismo gobierno electo el que está asesinando a estos líderes para una vez estar ejerciendo, inyectar en los colombianos una sensación de paz. El gobierno debe reconocer que hay unos móviles sistemáticos detrás de estas muertes con intereses en diezmar a los colectivos sociales que luchan por la tierra, el agua y la paz, más cuando se avecina la posibilidad de mover el mapa político en las territoriales donde la población puede empoderarse. El gobierno debe actuar inmediatamente con medidas de protección reales, porque las señales están dadas después de las elecciones del plebiscito, pero lo que ha hecho es deslegitimar, generalizar, estigmatizar y decir que son líos de faldas. Ahí es donde se evidencia la voluntad del gobierno. Actualmente se encuentran muy desprotegidos por cuenta de la falta de atención del gobierno, a quienes únicamente tenemos en cuenta la sociedad y el gobierno nacional cuando suceden estas atrocidades, como es el asesinato sucesivo y continuo de estos líderes, ya sea de izquierda, de derecha o de centro, sin importar cuál sea su partido. En consecuencia, debemos crear una conciencia frente a la sociedad, a la comunidad, a los grupos terroristas. Por consiguiente, el gobierno debe prestar atención fundamental a ofrecer un plan de protección, ya sea con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional o incluso con unas medidas de protección en comunidad. Los líderes sociales son precisamente como un indicador de los lugares en donde el Estado no tiene ninguna clase de presencia, por eso ellos tienen que ejercer su labor. Entonces la única solución sería es precisamente la utopía de que el Estado cubriera la totalidad del país. Informó para Frecuencia Legislativa Carolina Tamayo. Pues ahí está lo que dice la gente en la calle, Carlos Alberto. La gente opina sobre este tema. No, y la gente también está reclamando, está preocupada, y es que de verdad, tras la firma del acuerdo de paz, uno pensaría que estos crímenes o las muertes o la violencia iba a disminuir. Pero también, Diego y Alejandro, muchos ya están atando cabos, están siendo sarcásticos y dicen que esto va atado a las alianzas del nuevo gobierno. Y continuando con este tema, desde muchos sectores de la Cámara de Representantes se dieron voces que se alzaron en defensa de los líderes sociales y de sus derechos. Carlos Alberto, todos opinaron aquí en la Cámara y pues piden medidas por parte del gobierno saliente. Sí, señor, algunos representantes criticaron al gobierno saliente de Juan Manuel Santos y pidieron a su sucesor, a Iván Duque, implementar medidas que garanticen precisamente esa seguridad de estos activistas. Cabe anotar que si no se acaba con el narcotráfico y si no se hace inversión social en estas zonas desprotegidas, pues será muy difícil acabar con los asesinatos de estas personas, advirtieron otros representantes en nuestra Cámara. Edgar Humberto Pacheco, con la nota. Problemáticas como la minería ilegal y el narcotráfico hacen parte de un flagelo que ha desencadenado varios homicidios en el país, entre los que desafortunadamente no se salvan los líderes sociales. La actual situación que atraviesan estas personas inquieta a las autoridades y a los representantes de la Cámara, quienes hacen un llamado al gobierno nacional para que brinde las garantías suficientes a un tema que es de vital importancia, tal como lo señala la congresista Clara Rojas, miembro de la Comisión de Paz del Congreso de la República. Pareciera como que los quisieran exterminar y realmente hay que generar una respuesta oportuna y pronta por parte de las autoridades. Pues yo creo que no se trata de lío de faldas ni casos aislados. Yo creo que ojalá que ese pacto que han firmado esta semana pues se ponga en obra de manera inmediata, que realmente pues logren dar con los responsables de todos estos crímenes que realmente nos tienen conmocionados a todo el país. Pero sea quien sea el responsable, pues lo más importante es rechazar esta actividad y bueno, llamar a las autoridades para que realmente tengan una respuesta más efectiva. Yo creo que eso es fundamental. Realmente como que no se le ha dado la importancia que requiere y mire ya dónde vamos. Por su parte, Didier Burgos insiste que los autores de estos homicidios están creando un caos y se aprovechan de la voluntad del gobierno actual por hacer la paz. Aprovechamiento de los delincuentes sobre una voluntad del Estado de hacer la paz y sobre una voluntad de los actores armados de que las cosas en el país cambien. Pues unas bandas criminales extremistas empezaron a sembrar el caos en el país como si los colombiamos no tuvieran por la intención de vivir en paz. Creo que están
equivocados y el gobierno, el Estado debe tomar rienda del asunto, el Estado como Estado, el gobierno como gobierno, para que estos delincuentes no van a pensar que son más fuertes que las mismas instituciones. Entre tanto, Efraín Torres manifiesta que las autoridades deben reforzar sus esfuerzos para dar con el paradero de los responsables. Se quieren callar la boca y el gobierno nacional debe garantizar la protección, la vida, la honra de estas personas. El gobierno aquí lo que debe hacer en la fuerza pública es identificar a este tipo de personas que quieren sabotear estos líderes sociales la causa para poder defender a este tipo de personas. Según organizaciones de derechos humanos, los departamentos con más homicidios de líderes sociales son Antioquia, Cauca y Nariño. Los periodistas de la Oficina de Prensa de la Honorable Cámara de Representantes agradecen a la gran audiencia en Colombia y el mundo la sintonía Frecuencia Legislativa. Frecuencia Legislativa, el espacio encargado de informarle a los colombianos las actividades diarias de los honorables representantes a la Cámara. Durante el último año, la Oficina de Prensa no ahorró esfuerzos para tener al tanto a los oyentes con las noticias del Parlamento. Gracias, Colombia. Oficina de Prensa, Congreso de la República de Colombia. Aquí vive la democracia. El estatuto de la oposición, ¿no? Enredado ahora ese tema. Uy, pero durísimo. Estatuto de la oposición, compañeros, otro de los temas de moda por estos tiempos de cambios de gobierno y también del Palmes y de entrada al nuevo Congreso, Alejandro. Sí, el Estatuto de la Oposición es la ley que otorga garantías a los partidos que se declaren en oposición a los gobiernos de turno y que fue sancionada por el presidente Santos. El Estatuto de la Oposición brinda garantías como por ejemplo que estos partidos tengan derecho a la réplica, que tengan cabida en los medios de comunicación con financiación estatal y participación de las mesas directivas del Congreso, entre otros beneficios. Sí, señor, recordemos que el presidente electo Iván Duque no la va a tener fácil, pues ya se declaró en férrea oposición el Partido del Polo Democrático en cabezas visibles del senador Jorge Enrique Robledo y el candidato presidencial perdedor Gustavo Petro. Y le cuento una cosa, ya anunció Jorge Enrique Robledo el primer debate de control político en este nuevo Congreso y tiene que ver con el anuncio que hizo esta semana el presidente electo Iván Duque de nombrar a Carrasquilla como nuevo ministro. Así. Alberto Carrasquilla. Sí, señor. También habrá oposición de las desmovilizadas FARC, muchachos y oyentes, ahora convertidas en el movimiento político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Pero sobre toda esta temática, Juan Carlos Ortiz nos cuenta los detalles en qué consiste este Estatuto de la Oposición. En Frecuencia Legislativa les presentamos un ABC para que usted como oyente entienda qué es, para qué sirve y cómo se aplicará el nuevo Estatuto de la Oposición. Recordemos que esta es una norma recientemente creada y permite que los partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición al gobierno nacional puedan tener garantías para ejercer este derecho político. Entre los beneficios más importantes se encuentran el tener derecho a réplica después de la instalación del Congreso y luego de las alocuciones presidenciales, es decir, cada vez que hable el presidente de la República, los movimientos y partidos de oposición tendrán derecho a replicar o controvertir lo que se acaba de manifestar en el discurso. Otro de los beneficios importantes es contar con 30 minutos en radio y televisión en los espacios prime time, es decir, donde más hay audiencia en estos medios. Otro beneficio importante es contar con representación directa en las mesas directivas tanto de Senado como de Cámara de Representantes. Y también no contarán con cargos de representación en ninguna entidad del gobierno nacional. Es decir, que si son de oposición, pues verdaderamente ejercerán este derecho, pero también tendrán este deber y no realizarán por un lado oposición y por otra parte, pues participación directa en cargos o entidades del gobierno nacional. Esperemos cómo se desarrolla este Estatuto de la Oposición que comenzará a regir a partir del próximo 20 de julio, día en el que se instalan las sesiones y el nuevo Congreso de nuestro país. Informó para Frecuencia Legislativa Juan Carlos Ortiz Guerrero.
Continuemos hablando del estatuto de la oposición, Carlos Alberto. Mire, es que este estatuto de la oposición, que apenas entrará en rigor en este mandato del próximo gobierno del presidente Iván Duque, ya vislumbra peleas y diferencias entre los congresistas. Por ejemplo, el senador Jorge Enrique Robledo, jefe máximo del Polo Democrático, advirtió que no va a permitir que Gustavo Petro se declare como jefe y único vocero de la oposición. Sí, señor Diego, y es que lo que contempla la ley es que los partidos que se declaren en oposición tienen que tener personería jurídica y tener además representantes en el Senado y en la Cámara. Pero en el caso de Petro no podría hacerlo a nombre de una coalición como es la Colombia Humana. Dejemos que Lina Otero nos cuente más sobre este tema. El pasado lunes 9 de julio, el presidente Juan Manuel Santos sancionó el Estatuto de la Oposición, que entraría a funcionar desde el próximo 20 de julio, fecha en la que se posiciona el nuevo Congreso. Este es importante ya que pretende brindarle garantías a las organizaciones políticas que se declaren en oposición al gobierno. Para el representante Wilson Córdoba, este estatuto es importante ya que brinda un equilibrio. Hombre, yo siempre he creído que la oposición siempre debe estar en un equilibrio de que se pueda defender. Lo de reparo mío de este estatuto se hizo como que si la oposición fuera a gobernar. A mí me parece que en algunas cosas quedaron exageradamente en el tema del estatuto. Yo creo que ahí en el estatuto hay que ajustar algunos temas porque no se puede tampoco que en un territorio, en una alcaldía, en una gobernación y en la presidencia estuvieran gobernando la oposición y la otra contraparte estuvieran gobernando la misma vez. Entonces yo sí considero que allí hay que hacer unos ajustes sobre algunos aspectos, pero consolidado sobre todo el proyecto. Me parece que es importante que el país verdaderamente la oposición tenga garantía, desde la oposición tenga garantía en todos sus derechos, pero yo creo que se tiene que reglamentar algunos aspectos. Por otra parte, el representante Santiago Valencia asegura que este estatuto, aunque tiene muchos puntos positivos, tiene algunas exageraciones. Digamos, de acuerdo a lo que habíamos planteado durante el debate, lo primero es que un estatuto de la oposición se discute con la oposición, no con un grupo que hasta ese momento estaba alzado en armas en una negociación de paz. Es decir, ahí hay una pata que le hace falta a la mesa. Ya en términos generales, sobre el contenido de la ley, digamos, ahí hay temas que son positivos, que deben estar en un estatuto de la oposición. Se rescata, por ejemplo, el hecho de que la oposición pueda participar en la elaboración de los órdenes del día en proyectos de ley o debates de control político. Está muy bien, por ejemplo, que la oposición, realmente la oposición, pueda tener participación y representación en las mesas directivas del Senado y Cámara, así como de las comisiones, pero definitivamente lo que es una exageración, lo que se va a ver en el camino es todo ese tema, por ejemplo, de las réplicas televisadas, donde la oposición podrá, siempre que el presidente de la República haga una locución por el mismo tiempo, en el mismo espacio, hacer, digamos, réplicas. Es decir, hay unos temas, sobre todo de exposición, que son absurdos, que lo que buscan es dar una relevancia mayor a unos grupos que pues, tienen derecho, que son de oposición, pero que pues ya son medidas excesivas, y digamos en términos generales pues eso es lo que hay, un sabor agridulce, unas cosas que son positivas que están bien y otras que se hicieron pensando en favorecer a las FARC y pues ahora a otros grupos de oposición. Para Frecuencia Legislativa informó Lina Otero. Alejandro, silla vacía para una congresista faltando 8 días de que se acabe esta legislatura, ¿no? Sí, la Cámara de Representantes, sus directivos pues definitivamente apuntaron a este caso, y la congresista Aida Merlano se hunde cada vez más en su problema por presunta compra de votos, que la llevó a ser elegida el pasado 20 de marzo como nueva senadora. Sí, señor, pues ante la magnitud de los hechos, la mesa directiva de la Cámara de Representantes decidió oficialmente suspenderla de su curul y declarar la silla vacía. Recordemos que ese domingo de elecciones, la residencia de la congresista conservadora en Barranquilla, en las autoridades encontraron un montón de cédulas, armas y más de 200 millones de pesos en efectivo. Esos elementos se hallaron en un allanamiento y son motivos por los que está siendo investigada esta congresista. Sí, señor, la representante se encuentra, recordemos, hoy tras las rejas, está recluida en la cárcel del Buen Pastor acá en Bogotá, y según los datos dados ese día por la registraduría, ella saltó de la Cámara de Representantes al Senado obteniendo una votación de más de 70,000
votos. Carlos Alberto, los delitos por los que está investigada la legisladora mencionada son corrupción a sufragante, concierto para delinquir, fabricación, tráfico, porte, tenencia de armas y ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas. Sí, señor, la Corte Suprema de Justicia no ha decidido aún si la llama o no a juicio a esta representante que podría ser la dueña de la Casa Blanca, ¿no? La bautizaron así, la Casa Blanca, en donde tenía todo este emporio criminal, al parecer, en función del tema electoral. Sí, se decidió aquí en la Cámara de Representantes la silla vacía, pero en el Senado no se sabe qué va a pasar con ella, pues resultó, repetimos, ganadora en estas elecciones del pasado 20 de marzo. Pero ahora, Diego, pasemos a comentar otro tema importante que nos interesa a todos los colombianos, y es la sanción que hizo el presidente de esta ley que va a someter a las bandas criminales. Sí, señor, el gobierno abrió la puerta para que estas organizaciones como el Clan del Golfo entren en un proceso de diálogo y terminen en el sometimiento de la justicia. A propósito, el presidente Juan Manuel Santos anunció que van por buen camino las conversaciones con voceros del Clan del Golfo y que se avanza a pasos agigantados. Sí, señor. Recordemos que también este proyecto no contempla ninguna clase de beneficios, ningún tipo de beneficios, y que se creó precisamente para entregar este sometimiento a las bandas en colectividad, en grupo. Camila Mancipe nos cuenta más sobre esta sanción de esta ley. Se sancionó el proyecto de ley que permite el sometimiento de los miembros de bandas criminales a la justicia. El proyecto ha sido concebido como un instrumento complementario para facilitar la implementación del acuerdo final de paz. Las bandas que se desmovilicen, entreguen bienes, rutas y sembrados tendrán una rebaja del 50% de su pena. Además, deberá suministrarse la información que conduzca a relacionar a los menores que hagan parte de las organizaciones. El representante Fernando de la Peña, miembro de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, habló sobre los beneficios que esto le traerá al país. Imagínense, se reduce el narcotráfico, ya los campesinos entran en la modalidad de los ofrecimientos que tiene el gobierno a través de la sustitución de la coca por cultivos lícitos, como viene operando. Y yo creo que básicamente 4 partes fundamentales: la paz, la sustitución de cultivos, acabarse con el narcotráfico y disminuir la violencia, sobre todo el asesinato a esos líderes comunales, sociales que tiene el país y que ha sido un dolor de cabeza para el gobierno y para todo el pueblo colombiano. De igual manera, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, reveló que alrededor de 5.000 integrantes del Plan del Golfo están interesados en dejar las armas. Cerca de unos 5.000, 6.000 hombres en armas, y lo más importante a juicio de la Fiscalía de la Ley son los instrumentos que van a permitir la judicialización de todas estas organizaciones criminales. Informó para Frecuencia Legislativa Camila Mancipe. Camila, gracias por la información, Carlos Alberto. Y se va a reabrir el caso de investigación en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes en contra del presidente Juan Manuel Santos por todo el escándalo de Odebrecht. Sí, señor, vuelve y juega, y ahora el representante por Bogotá, Eduardo Rodríguez del Centro Democrático, anuncia que pedirá a la Comisión de Acusaciones de la Cámara reabrir estas investigaciones por el presunto ingreso de dinero de la multinacional de Odebrecht a la campaña del presidente saliente Juan Manuel Santos. Alejandro Márquez con más detalles. Buenos días, oyentes y compañeros en estudio. El representante del Centro Democrático por Bogotá, Eduardo Rodríguez, anunció que pedirá a la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara reabrir el proceso que se le seguía al presidente Juan Manuel Santos por el supuesto ingreso ilegal de dineros de la multinacional Odebrecht a sus campañas presidenciales. Rodríguez argumentó que ante nuevas evidencias aparecidas en las grabaciones hechas públicas en las últimas horas del exgerente de la campaña presidencial Santos Presidente, Roberto Prieto, se hace necesario reabrir estas investigaciones que habían sido cerradas por esa célula legislativa. Ante las nuevas evidencias y debido a que no se tuvo en cuenta la apelación que presenté ante la comisión para que no fuera cerrado el proceso de Juan Manuel Santos por los presuntos hechos de corrupción de Odebrecht, voy a pedir la reapertura del proceso. El país necesita saber toda la verdad sobre este bochornoso caso, por lo que pedirán a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara reabrir el proceso lo más pronto posible. El congresista también argumentó que la idea es que se investigue a profundidad si existe responsabilidad del presidente Juan Manuel Santos en presuntos hechos de corrupción de Odebrecht. Para Frecuencia Legislativa informó Alejandro Márquez.
Carlos Alberto, y le ponen peros a un proyecto de ley aprobado aquí en el Congreso de la República, Alejandro, también, oigan, no. Sí, señor, y es el tema, el delito del abigeato. Allí ha hecho una serie de críticas hacia el gobierno, hacia el presidente Juan Manuel Santos, que objetó esta ley que pretendía aumentar las penas, ser drástico con estos delincuentes que se dedican al robo de ganado. Proyecto encabezado por el Centro Democrático, quienes fueron sus autores y ponentes durante todo el trámite. Sí, señor, recordemos que este delito del robo de ganado viene en aumento y ha afectado a ganaderos en departamentos como el Meta, en Córdoba, en Cundinamarca, también en la zona de la costa norte del país. Y esto ha puesto también con dolores de cabeza a algunos representantes que dicen que el gobierno cómo va a objetar esta ley que era en beneficio precisamente del sector agrario. Precisamente para ampliar más detalles sobre esta información, Alejandro Márquez a esta hora nos tiene un invitado en esta mañana aquí en la Radio Nacional de Colombia. Estamos en comunicación a esta hora con el doctor John Molina, quien es uno de los representantes que impulsó el tema para la creación de los tipos penales de abigeato y abigeato agravado. Como se sabe, la Presidencia de la República objetó este proyecto y queremos conocer la opinión que tiene él respecto a esas objeciones que hizo el Ejecutivo. Doctor Molina, buenos días. Un saludo muy cordial para usted y para todos los oyentes. Doctor, ¿cuál es su opinión sobre estas objeciones que el presidente hizo al proyecto que ustedes impulsaron en la Cámara? Bueno, es lamentable que el señor presidente, no nos haya acompañado con otros proyectos de gran importancia y trascendencia, sobre todo para los llanos orientales, ¿no? Este proyecto lo que se buscaba es convencer a los delincuentes que dejen de delinquir. Hay que aumentar las penas, porque si no, el delincuente no entiende. El delincuente sabe que con solo declarar su culpabilidad fácilmente sale y no se va a ver afectado. Entonces no toman en cuenta y corren los riesgos porque ven que la ley es muy lenta, que la ley no se aplica. Nosotros lo que buscábamos era mejorar estos tipos de penas. Algunos tienen la mentalidad de que no es aumentar la pena, que eso no convence al delincuente, pero en el caso del contrario nosotros lo pensamos que sí. ¿Qué buscamos nosotros, hombre? Que tampoco las comunidades se organicen y tomen la justicia por sus manos, pero si se dejan que los delincuentes estén sueltos, va a haber un momento en que va a estallar un nuevo proceso en los territorios para defenderse. Es natural que cada uno de los ciudadanos quiera defender su propiedad. Y delincuentes, pues como les digo, se ven beneficiados con las leyes que hoy tenemos, sencillamente siguen haciéndolo y no van a parar hasta que no haya un convencimiento real. Lo que nosotros buscábamos era eso, era endurecer las penas, que el delincuente lo tome en cuenta, que se castigue realmente, que se llegue efectivamente a una pena que sea justa. Y pues lamentable, como les digo, que el presidente nos haya objetado la ley. Seguiremos dando la lucha, es un proceso que se inicia y pues este es un delito que se ha visto en todo Colombia, no solo en los llanos orientales, que nuestra vocación es la ganadería, sino en muchos territorios del país. La costa ha sido muy afectada. Entonces seguiremos nuestra lucha y sé que el nuevo Congreso va a estar de acuerdo con nosotros y nos va a ayudar en este proceso. El representante, explicémosle a los colombianos, se objetó el proyecto, ¿cuál es el futuro de la iniciativa en este momento? ¿Ya termina, queda ahí paralizado, queda congelado su trámite o qué sigue para la iniciativa? No, mire, independiente de que el proyecto se haya sido objetado, hay que continuar, así toca presentarlo nuevamente. Sabemos el gran compromiso que existe desde el nuevo presidente Iván Duque hacia la protección de la propiedad. Si nos toca presentarlo nuevamente, lo haremos a través de otros compañeros que estén allá en el Congreso, porque nosotros ya no vamos a estar, pero pues vimos toda tanto Cámara como Senado apoyaron este proyecto. Entonces no vamos a desfallecer, no vemos el por qué el nuevo Congreso no lo va a acompañar. Tenemos que ayudar entre todos, tenemos que fortalecernos y, como les digo, evitar que las personas se tomen la justicia por sus manos. Doctor Molina, le agradecemos su presencia aquí en Frecuencia Legislativa y le deseamos una feliz mañana. Muchas gracias.
gracias igualmente para ustedes, un abrazo para todos. Los periodistas de la oficina de prensa de la Honorable Cámara de Representantes agradece a la gran audiencia en Colombia y el mundo la sintonía Frecuencia Legislativa. Frecuencia Legislativa, el espacio encargado de informarle a los colombianos las actividades diarias de los honorables representantes a la Cámara. Durante el último año, la oficina de prensa no ahorró esfuerzos para tener al tanto a los oyentes con las noticias del Parlamento. Gracias, Colombia. Oficina de Prensa, Congreso de la República de Colombia. Aquí vive la democracia. Carlos Alberto, y nos quedan 8 días de legislatura y seguimos haciendo balances. Esta vez Alirio Uribe, representante del Polo Democrático. Sí, señor, pues para este representante del Polo, el tema que ocupó el panorama en el legislativo fueron los proyectos que pusieron fin al conflicto armado con las FARC. Fueron aprobados, recordemos, en el marco del Fast Track, y también dedicaron gran parte de estas discusiones a la aprobación de estas leyes y la implementación del acuerdo de paz pactado en Cuba. Estamos terminando esta legislatura. Recordemos que la mitad del semestre fue la finalización del Fast Track, donde se aprobaron 7 reformas constitucionales para hacer todos los marcos jurídicos de implementación de los acuerdos. Se aprobaron leyes ordinarias, leyes estatutarias, y obviamente hemos avanzado en otro tipo de leyes y de normas. Por ejemplo, la ley del vigilante, que mejora las condiciones para 300.000 trabajadores de la vigilancia. Se han aprobado también algunas normas que son regresivas, como por ejemplo la participación de Colombia en actividades de crisis de la Unión Europea, o la participación de Colombia como socio estratégico de la OTAN a nivel mundial. Estos 2 acuerdos lo que permitirían es que tropas colombianas combatan en conflictos internacionales que no tienen nada que ver con Colombia, y son proyectos, digamos, lesivos, negativos. Y bueno, la legislatura ahorita está un poco parada con la ley de procedimiento y prueba de la JEP. Sin embargo, la Cámara le cumplió al país. Nosotros votamos hasta el último artículo de la Justicia Especial de Paz en cuanto al procedimiento y prueba. Otro de los que hace balance, Alejandro, es Jaime Buenahora, representante del partido de la U. Diego y oyentes, sí, el representante Jaime Buenahora destaca dentro de sus logros obtenidos la aprobación de iniciativas como el de la reforma del equilibrio de poderes y su impulso a la ley de víctimas. Como presidente de la Comisión Primera en el periodo 2014-2015, pues tuve la oportunidad de sacar adelante la reforma constitucional que se conoce como equilibrio de poderes, una reforma importantísima para el país. Y así también a lo largo de ese periodo pues hubo muchas otras iniciativas que se aprobaron. Debo comentarles también que participé en múltiples audiencias públicas y debates de todo orden, siempre con mucho activismo, que fui autor, por ejemplo, de un proyecto de descongestión de los despachos laborales en la Corte Suprema de Justicia, que ha dado unos frutos extraordinarios, reduciendo a la mitad el término de duración de los procesos en curso. Del mismo modo, tuve la oportunidad de presidir la comisión de la Cámara de Representantes que hace seguimiento a la ley de víctimas, y como presidente de esa comisión pues conocimos de cerca cantidad de regiones y de zonas del país en donde el conflicto armado fue muy álgido. Yo fui ponente de la ley de víctimas en su momento y por supuesto tenía ese inmenso interés. En el tema de las relaciones internacionales también participé activamente, por ejemplo, frente a gobiernos como los de Suecia y Noruega, en relación con el apoyo de estos países al posconflicto y particularmente al tema de las víctimas. También hace balance la representante antioqueña por el Centro Democrático, Margarita Restrepo, Carlos Alberto. Sí, señor, pues ella destacó en sus 4 años aquí en la Cámara de Representantes el empujón que dio a proyectos como el que regula la realización de cirugías plásticas y la medicina estética. También reafirmó su compromiso en temas de interés, con los debates dados para que el gobierno prestara más atención a temas como el de las enfermedades huérfanas que van en aumento en el país. En el balance general de esta última legislatura adelantamos los proyectos de ley que traíamos en curso, como fue el proyecto de ley de tamizaje, el proyecto de ley de reclutamiento de niños y niñas y adolescentes, el proyecto de ley de cirugías plásticas, de la regulación de las cirugías plásticas, de la medicina estética. Adelantamos todos estos proyectos de ley, hicimos debates de control político, hicimos audiencias públicas. De hecho, el último jueves 20 de julio fue la última audiencia pública que hicimos de enfermedades raras. Estuvimos acompañando a la comunidad, servimos de puente para la comunidad y el gobierno nacional.
nacional y sobre todo lo dimos todo para que todos tuviéramos un mejor futuro, para que todos podamos volver a creer. Frecuencia legislativa. Carlos Alberto, y como siempre llegan las redes sociales. El hombre de las redes sociales, el viajero Mario Moreno Cantinflas. Nuestro Cantinflas de las redes, a quien le damos la bienvenida. Oiga, y viene ahora, hoy sí se peinó. Sí, viene vestido decentemente, no viene de por allá de quién sabe dónde. Así es, hoy no traigo el peinado talco. ¿Tal como llegó de dónde? Tal como llegué de cualquier parte de Colombia. Le dicen ahora el corintellado de la radio. Haciendo novelas, Diego. Vive en peliculado y en novelado. Protagonizándolas. Bueno, buenos días, Diego Fernando, Carlos Alberto, Alejandro. Venimos aquí con todo el tema de las redes sociales, lo que se está moviendo en esta semana. Y pues el tema que ya ustedes han comentado durante la emisión, que es los asesinatos y todo lo que se está moviendo alrededor de los líderes sociales. Nuestro representante Víctor Correa en su cuenta @VíctorJCorrea dice: hoy no podemos faltar, nos están matando más de 300 activistas sociales asesinados en cerca de 2 años, con un gobierno saliente que ha negado su carácter sistemático y con un gobierno entrante heredero de las más oscuras épocas para el movimiento social y la oposición política. Angélica Lozano dice en su cuenta de Twitter: que sepan en los territorios apartados que no están solos, encendemos una vela por la vida en todas las plazas del país por nuestros líderes sociales, basta ya de indiferencia. Y Alirio Uribe en su cuenta @Alirio Uribe Muos dice: estamos en un momento muy crítico de asesinato de líderes sociales, el gobierno de Juan Manuel Santos no protege y el nuevo gobierno de Iván Duque no asume que su elección dispara los crímenes de sectores de extrema derecha. Pues como lo pueden ver acá, algunos representantes también le echan la culpa al gobierno, hay posiciones diversas y se está presentando este tema de los asesinatos de los líderes. Sí, señor, y es que este tema se movió muchísimo, se está moviendo muchísimo en las redes, ese es uno de los temas que más está ocupando el panorama. Ha sido tendencia varias veces con los hashtags que han venido manejando. Sí, señor, y los representantes allí lo que han escrito es pidiéndole al gobierno exigencias precisamente para que adopte medidas que brinde esa seguridad que están reclamando los líderes sociales. Y es un problema para el gobierno que está ya de salida, pero se le volvió el problema más creo que más inmediato para el nuevo gobierno que está por oficializar. Sí, señor. Mario, ¿qué más tenemos? Diego Fernando, pues este fue el tema más viral. Fuimos semana, tendencia también esta semana, fuimos ¿no? tendencia esta semana también, porque pues igual las cámaras han tenido, la cámara alta y la cámara baja, han tenido incidencia en todos estos temas y por eso fuimos tendencia. Las redes sociales, Miguel Baroni de la radio. Nos pueden encontrar en Twitter como @Cámara Colombia y nos encuentran en Facebook e Instagram como Cámara Colombia. Y nosotros nos vamos, Carlos Alberto. Nos vamos y vamos a alistarnos a ver ahorita el partido tercero y cuarto. La semifinal, la final de tercero y cuarto. Alejandro dijo la semifinal. Tercero y cuarto, Inglaterra-Bélgica. Yo creo que aquí se lo lleva... ¿Bélgica? Ojalá. Yo creo que Inglaterra se lo porque Bélgica es Colombia en la Copa del Mundo. Así es, Bélgica. No sé, que haya buen fútbol es lo importante. Es lo importante. Y mañana vamos con Francia-Croacia. Partido duro, yo creo. Pero para mí el campeón va a ser Francia. Sí, va a ser Francia. Quédense conectados con toda la programación de la Radio Nacional de Colombia. Ya vienen Voces del Senado, el programa institucional del Senado de la República. Ya viene Marixa Pardo y toda la gente para contarles qué está pasando allá. ¡Feliz sábado para todos!